En temas anteriores, nosotros estuvimos trabajando con ejercicios de cinemática. La cinemática es la parte de la física que estudia los movimientos de los cuerpos. A partir de hoy vamos a comenzar con el tema de dinámica, que la dinámica es la parte de la física que estudia tanto el movimiento de los cuerpos como las fuerzas que actúan en esos cuerpos. Es decir, no solamente se estudia el movimiento, como se hacía en cinemática, con movimiento rectilíneo uniforme variado, caída libre, tiro vertical, sino que también ahora vamos a estudiar las fuerzas que actúan en esos cuerpos para que se realicen esos movimientos o no. Bien, como bien se acordarán, nosotros en física siempre tenemos que, cuando hablamos de un objeto o de algún movimiento, tenemos que asignarle un número o una unidad de medida. Por ejemplo, cuando hablábamos de masa, trabajábamos en, por ejemplo, 5 kilogramos, ¿sí? Un número y una unidad de medida. Cuando hablábamos de distancia, tenemos, por ejemplo, 25, el número, acuérdense que es según el problema, centímetros, ¿sí? Pueden ser metros, kilómetros, hectómetros, ¿sí? Lo importante es que vamos a trabajar tanto con un número como una unidad de medida. En dinámica eso no cambia. Nosotros tenemos que definir una unidad de medida para las fuerzas, ¿sí? Para las fuerzas que actúan en los cuerpos. O sea, nosotros tenemos que saber la unidad de medida de las fuerzas para poder trabajar con dinámica. Y la unidad de medida de las fuerzas, como el kilogramo es para la masa, como los centímetros es para la distancia, como las horas son para el tiempo, para las fuerzas nosotros vamos a trabajar en newtons. O sea que la fuerza se mide en newtons, que lo vamos a anotar con la letra N. Un newton va a equivaler, o decir un newton es lo mismo que decir kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, ¿sí? Decir kilogramo por metro sobre segundo cuadrado a decir newton es exactamente lo mismo. Por ejemplo, yo puedo decir se aplica una fuerza de 10 newtons, ¿no? Una fuerza de 10 newtons, ¿sí? El peso de un objeto es de 20 newtons, ¿sí? Después vamos a ver que el peso se va a medir en newtons y no en kilogramos. Por lo tanto, una fuerza va a corresponder a una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque las fuerzas se necesita tener tanto una magnitud como un sentido, ¿sí? Yo tengo que saber para dónde se aplica esa fuerza. Si bien se aplica hacia la derecha, si bien se aplica hacia arriba, hacia la izquierda, hacia abajo, en diagonal, ¿sí? A mí no me alcanza con saber que la fuerza vale 10 newtons, ¿sí? También necesito saber hacia dónde se aplica esa fuerza que yo estoy utilizando. Continuando con el tema, vamos a ver las 3 leyes de Newton, ¿sí? Anoté la primera y la segunda ley de Newton porque son con las formulitas que vamos a trabajar en los próximos días. Antes de comenzar con las leyes de Newton, me gustaría explicar para los que no sepan qué significa este simbolito de acá. Significa la sumatoria, ¿sí? Este símbolo significa sumatoria. ¿Qué quiere decir sumatoria? Para la sumatoria, a mí me tienen que dar algo, ¿sí? Esto es más de matemática que de física. Por ejemplo, la sumatoria de todas las fuerzas es, yo tengo que sumar todas las fuerzas que actúan sobre un objeto. Por ejemplo, si yo tendría un objeto y le aplico una fuerza acá, otra fuerza acá, otra fuerza acá, la sumatoria me indica que yo tendría que hacer la sumatoria de todas las fuerzas en ese objeto. Después con los ejemplos lo vamos a ver con más detalle. Bien, comencemos con la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo que no está sometido a ninguna reacción permanece en reposo o se traslada con velocidad constante, ¿sí?
para alterar el movimiento hay que actuar sobre él. ¿Qué me quiere decir esto? A mí me quiere decir que la primera ley de Newton dice que el estado natural de un objeto, ¿sí?, es tanto el reposo o el movimiento. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un objeto o un cuerpo cualquiera, ¿sí?, en una mesa, ¿bien?, no me juzguen por la mesa que voy a dibujar, yo tengo un objeto sobre una mesa, ese objeto se va a mantener en reposo a no ser que yo le aplique una fuerza, externa a ese cuerpo. Perdón. Ese objeto no se va a mover a menos que yo lo empuje, o lo tire, ¿sí?, o lo levante, o aplique alguna fuerza distinta. Lo mismo pasa con el movimiento, ¿sí? O sea, supongamos que yo tengo una pelota, ¿sí?, y esta pelota la empujo y comienza a moverse. Esa pelota no va a dejar de moverse a no ser que actúe una fuerza que la detenga. En el caso de los objetos que se detienen por un estado natural, digamos, es porque el suelo tiene una fuerza de fricción que actúa en sentido contrario hacia, en este caso, la pelota, ¿sí? Pero lo importante de la primera ley de Newton es que un objeto se encuentra tanto en reposo o en movimiento a no ser que aplique una fuerza externa a ese objeto. La formulita para la primera ley de Newton, o para aplicar la ley de Newton a los problemas que vamos a ver a continuación, es la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0, ¿sí? O sea, todas las fuerzas que actúan sobre un objeto va a ser igual a 0. Vayamos con la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza aplicada y la constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, ¿sí? Entonces, la segunda ley de Newton nos dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que se aplica. Es decir, entre más fuerza yo le aplico a un objeto, más lo voy a acelerar, ¿sí? Entre menos fuerza aplique a un objeto, menos lo voy a acelerar. O si, por ejemplo, si aplico una fuerza contraria a un objeto, ¿sí?, o sea, se va a detener el objeto y desacelera en consecuencia, ¿sí? La formulita que vamos a utilizar es la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Esto significa masa. Perdón que se me movió la cámara. Esto significa masa y esto significa aceleración. Después vamos a ver algunos ejemplos en donde se pueden aplicar la primera y segunda ley de Newton. Y la tercera ley de Newton dice que el principio de acción y reacción nos dice que si un cuerpo A ejerce una acción sobre otro cuerpo B, este realiza sobre A otra acción igual y de sentido contrario, ¿sí? La tercera ley de Newton nos dice que si yo le aplico una fuerza de, por ejemplo, 20 newtons a no sé, una pared, ¿sí?, esa pared me va a ejercer una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario hacia mí, ¿sí?, o sea, de 20 newtons. Si yo le aplico una fuerza a algo, ese algo me va a devolver una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario. Eso es lo que dice la tercera ley de Newton. Entonces ya tenemos la primera, segunda y tercera ley de Newton explicada. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. El primer ejemplo nos dice: un cuerpo de 10 kilogramos es empujado con una fuerza de 10 newton, ¿sí? Calcule la aceleración que tendrá el objeto. Bien, para comenzar a hacer el ejercicio, nosotros tenemos que ver cuál de las leyes de Newton me conviene aplicar en este caso, ¿sí? Si bien la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración, o la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0, o la primera ley de Newton o la segunda ley de Newton. Para este caso, como nos pide hallar la aceleración, es mejor utilizar, o sería la única opción,
mejor dicho, utilizar la sumatoria de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Entonces vemos, un cuerpo de 10 kilogramos es empujado con una fuerza de 10 newton. ¿Sí? Vamos a hacer un dibujito. Siempre es recomendable hacer un dibujo, tanto para cinemática como para dinámica. ¿Sí? Por más que a veces parezca obvio, hay cosas que a veces se nos escapan si no lo dibujamos. Dice, un cuerpo de 10 kilogramos. Este es el cuerpo que va a pesar, que tiene una masa de 10 kilogramos. ¿Sí? Y dice, es empujado con una fuerza de 10 newtons. ¿Sí? Por ejemplo, lo voy a empujar hacia acá con una fuerza de 10 newtons. ¿Sí? Calcule la aceleración que tendrá el objeto. Es decir, yo voy a empujar ese objeto y ese objeto obviamente va a tener una aceleración. Acá es donde comienza lo que yo decía de que las fuerzas es importante saber hacia dónde van. ¿Por qué? Porque cuando yo empuje el objeto, en este caso no es el caso, pero para poner el ejemplo, cuando yo empuje el objeto, el suelo también me ofrece una fuerza que es la fuerza de rozamiento, ¿sí? Del suelo, que hace que se detenga un poco ese objeto. ¿Sí? Normalmente en los problemas la obviamos, a no ser que el problema te diga que su fuerza de rozamiento es tanto. Pero obviamente el suelo ofrece una resistencia que es la fuerza de rozamiento. ¿Sí? Pero bueno, en este caso vamos a obviar la fuerza de rozamiento y vamos a trabajar solamente con esta fuerza. La fuerza es igual a 10 newton. Bien, se empuja hacia aquel lado, o sea, hacia el lado derecho. La sumatoria de todas las fuerzas. Bien, vamos a ver. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese objeto? Si nosotros calculamos absolutamente todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto, ¿sí? Tenemos la fuerza de 10 newtons, que la voy a poner de este lado, para ser más cómodo para mí. Ustedes lo pueden poner donde quieran. ¿Sí? Yo trabajo del otro lado. Esta es la fuerza de 10 newtons del objeto. ¿Qué otras fuerzas tenemos? Bueno, tenemos el peso del objeto, que va hacia abajo el peso, ¿sí? ¿Y el peso cuánto es? ¿10 kilogramos? No. ¿Sí? 10 kilogramos es la masa del objeto. El peso es una fuerza que se mide en newtons, no se mide en kilogramos. El peso es igual a la masa del objeto por la gravedad. ¿Sí? Decir peso a decir masa por gravedad es lo mismo. ¿Sí? Por lo tanto, 10 kilogramos es la masa y vamos a tomar a la gravedad, que ya sabemos que es 9,8 metros por segundo cuadrado, la vamos a tomar como 10 para redondear el 9,8. ¿Sí? Entonces, el peso va a ser igual a la masa, que son 10 kilogramos, por 10 metros por segundo cuadrado, o bueno, vamos a poner 9,8 metros por segundo cuadrado. Si redondeamos esto, nos va a quedar 100 newtons, porque 10 por 10, ¿sí? Redondeando el 9,8, me queda 100 newtons. Por lo tanto, el peso del objeto son 100 newtons. No son 10 kilogramos, ¿sí? Son 100 newtons. ¿Y qué otra fuerza tenemos? Tenemos la fuerza que se aplica porque el problema nos lo dice, tenemos el peso del objeto, y otra fuerza que nosotros tenemos es una fuerza hacia arriba, ¿sí? Que vamos a llamar la fuerza normal. ¿Qué es esa fuerza normal? Vamos a sacar todo este despelote de acá, ¿sí? Y vamos a decir que el peso son 100 newtons, ¿sí? Peso es igual a 100 newtons. Ahora, esa fuerza normal, ¿qué es? Esa fuerza normal es la fuerza que ejerce el suelo o la mesa hacia mi objeto, ¿sí? O sea, la mesa está ejerciendo una fuerza en sentido contrario al peso, ¿sí? Hacia al objeto, ¿sí? Porque si no, el objeto se hundiría, se caería o se rompería la mesa. Por lo tanto, la mesa tiene que hacer una fuerza igual pero en sentido contrario
al peso del objeto. Por lo tanto, la fuerza normal va a ser 100 newtons. ¿Sí? Y esas son todas las fuerzas que van a actuar en mi objeto. Como bien dije, si yo voy a empujar el objeto hacia allá, también yo tendría una fuerza de rozamiento, ¿sí? Una fuerza de rozamiento hacia el otro lado, pero me la tendría que dar la fuerza de rozamiento el problema para poder utilizarla. Pero como no me la da, vamos a suponer que no existe rozamiento en el suelo, ¿sí? Que solamente lo empujo y comienza a acelerar sin detenerse nunca. Esas son las fuerzas que actúan por el momento en mi objeto, ¿sí? Recordamos la fuerza que me da el problema, el peso, que el peso no es la masa son 10 kilogramos, el peso es la masa por la gravedad, ¿sí? Recuerden la formulita, peso es igual a masa por gravedad, y la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce el suelo o la mesa a mi objeto. Bien, ahora, calcule la aceleración que tendrá el objeto. El objeto se va a acelerar en horizontal, ¿sí? No en vertical. Que ahí es donde también trabajamos con el eje X y el eje Y. Ustedes acuérdense que en matemática tienen el eje X, que es este de acá, y el eje Y. Tenemos fuerza sobre el eje Y, ¿sí? Que es esta de acá. Perdón, fuerza sobre el eje X, que es este de acá. Y fuerza sobre el eje Y, que son todas estas de acá. ¿Sí? O sea que tenemos la sumatoria de todas las fuerzas en Y, ¿sí? Y la sumatoria de todas las fuerzas en X. ¿Sí? Nosotros, para poder resolver este problema, tenemos que ver qué fuerza utilizar. Nos dice, un cuerpo de 10 kilogramos es empujado con una fuerza de 10 newton, calcule la aceleración que tendrá el objeto. Fíjense que estamos constantemente trabajando con el eje X, ¿sí? Es decir, que el eje Y a mí no me interesa, ¿sí? Solamente a mí me van a interesar todas las fuerzas que actúan sobre el eje X, por la naturaleza del problema. Entonces, la sumatoria de todas las fuerzas, si a mí solamente me interesan las fuerzas del eje X, tengo 10 newton. ¿Por qué digo que me interesan solamente las fuerzas del eje X? Porque a mí no me interesa en sí esto de acá, el peso, esas cosas. A mí lo que me va a interesar es la masa del objeto, porque la fórmula lo tengo acá, y la fuerza que se aplica en el eje X. Entonces tengo que la masa del objeto es 10 kilogramos por la aceleración. ¿Sí? Ahora simplemente esto que está multiplicando lo paso hacia el otro lado dividiendo. Dividido 10 kilogramos es igual a la aceleración. Esto va a ser 1 metro por segundo cuadrado es igual a la aceleración. Entonces, la aceleración que va a tener el objeto es de 1 metro por segundo cuadrado. En el segundo ejemplo dice, un cuerpo se encuentra sostenido por una cuerda. Averiguar la masa del objeto sabiendo que la fuerza de tensión de la cuerda es de 50 newtons. Bueno, vamos a comenzar a pensar cuál es la fórmula que yo necesitaría aplicar para poder resolver este ejercicio. Yo acá tengo el objeto, ¿sí? Y acá tengo la cuerda que está sosteniendo a mi objeto. Este objeto, como ven, no se está moviendo, simplemente está en reposo, pero bueno, está colgado. Nosotros al tener un objeto en reposo, nos está diciendo que tendríamos que aplicar la primera ley de Newton. Que la primera ley de Newton nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a 0. ¿Sí? Recuerden que la primera ley de Newton nos dice que los objetos se encuentran en reposo o en movimiento, a no ser que se le aplique una fuerza externa a ese objeto. ¿Sí? ¿Cómo es? Y después la fórmula que se aplica para aplicar la primera ley de Newton es la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Entonces, nosotros tenemos que averiguar la masa de este objeto, o sea, cuántos kilogramos pesa este objeto, ¿sí? Nos está diciendo que la fuerza de tensión de la cuerda es de 50 newton. Perfecto. O sea que nosotros tenemos de este objeto un peso
hacia abajo, que todavía no sabemos cuánto es, lo único que sabemos es que es masa por gravedad, ¿sí? Y también tenemos la fuerza de tensión, que la fuerza de tensión de la cuerda va a ir hacia arriba, ¿sí? Porque la cuerda está sosteniendo el objeto, o sea que la fuerza va a ir hacia arriba. Por lo tanto, la fuerza de tensión de la cuerda va a ser 50 newtons. Y si este objeto está en reposo, es decir, o la soga no se corta o no la está levantando, ¿sí? O sea, no hay aceleración hacia arriba o hacia abajo, entonces quiere decir que, como el objeto está en reposo, tengo que aplicar esta fuerza. Esta fórmula. Por lo tanto, si esto está en reposo, la sumatoria de todas las fuerzas, ¿cuánto sería? Sería la tensión, que es una de las fuerzas, y la otra fuerza que yo tengo es el peso. Acá, en este caso, yo restaría el peso, ¿sí? Porque la fuerza va en sentido contrario a la tensión, ¿sí? Una va hacia abajo y otra va hacia arriba, va a ser igual a 0. Acá yo ya tengo la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre ese objeto, o por lo menos las fuerzas que a mí me interesan, y una está restando a la otra. ¿Por qué? Porque está en sentido contrario a la otra fuerza. Entonces yo tengo que la tensión son 50 newtons. ¿Sí? Y el peso, no lo conozco. Sería menos peso. Va a ser igual a 0. Perdón. Si yo paso este peso que está restando hacia el otro lado, sería 50 newtons es igual al peso. ¿Sí? Que la tensión menos el peso nos está diciendo que la tensión es igual al peso. ¿Por qué? Porque pasa sumando hacia el otro lado y es lo mismo. O sea que la tensión sea igual al peso. ¿Por qué son iguales? Por lo que decíamos anteriormente, ¿sí? El cuerpo no está cayendo ni tampoco está subiendo. Por lo tanto, esto tiene que mantenerse en equilibrio, ¿sí? Como el objeto está en equilibrio, entonces la tensión es igual al peso. Entonces, 50 newton es igual al peso, porque la tensión es igual a 50 newton. Y si la tensión es igual al peso, entonces el peso son 50 newton. Por lo tanto, la masa por la gravedad, porque el peso es igual a masa por gravedad, o sea que la masa por la gravedad va a ser igual a 50 newtons. Y yo la gravedad la conozco, ¿sí? La gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado, va a ser igual a 50 newtons. Esto que está multiplicando lo paso hacia el otro lado dividiendo, sería la masa es igual a 50 newtons dividido 9,8 metros por segundo cuadrado, y 50 newtons dividido 9,8 lo redondeamos a 10, ¿sí? El 9,8 lo redondeamos a 10 y me va a quedar 5 kilogramos. Esa es la masa del objeto que está colgando en la cuerda, ¿sí? Repaso por si me enredé mucho, ¿sí? Nosotros tenemos un cuerpo que está en equilibrio, es decir, que no cae ni sube. Eso quiere decir que el peso del objeto es igual a la tensión, ¿sí? Así que o bien podemos usar ese criterio o bien podemos usar la primera ley de Newton, ¿sí? Que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Total, vamos a terminar en lo mismo. La tensión son 50 newton, o sea que el peso son 50 newton, porque recordemos que la tensión es igual al peso. Y como el peso es masa por gravedad, yo en lugar de poner peso pongo masa por gravedad y me queda masa por gravedad igual a 50 newton, despejo y me queda que la masa es igual a 5 kilogramos.